Bueno, ahí voy. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a ir comenzando. Si por favor pueden también, mientras, hacer una captura de pantalla y enviar al grupo para que también los demás compañeros puedan mirar y se puedan ir sumando, ¿sí? Porque la clase de hoy va a estar muy, muy interesante antes de empezar a cocinar. Bueno, vamos a ir empezando la clase del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas, bienvenida Ninfa. Ahí le veo también a Mariana, Romina. Se acabó de entrar un Galaxy A02. Si por favor podés editar tu nombre, así también para tener registro de la participación. Bienvenida también Romina, Sandra, Gabriela, María Salvadora, Antonia, Sofía. Y me imagino que en el transcurso de los minutos se van a ir sumando más compañeras, ¿verdad? Bueno, ya estuvimos arrancando un poco lo que es este módulo 6. Yo creo que este módulo es el módulo más importante de este curso. No solamente cocinar, sino que es importante conocer ciertas ideas teóricas antes de empezar a cocinar. Lo que nosotros vamos a aprender en este módulo es todo lo básico que yo necesito saber para poder trabajar con materia prima. Yo no les puedo enseñar a ustedes a cocinar un guiso, a cocinar un vellú, sin antes enseñarles cuáles son las reglas, por ejemplo, las buenas prácticas de elaboración y de manipulación en la cocina. ¿Verdad? Que son factores muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de cocinar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las reglas de oro. Como pueden ver acá, pueden acercar ustedes, si es que se ve chiquito, acercan desde su celular, acercan apretando con su dedo y les va a salir un poco más grande, ¿sí? Tenemos 10 reglas principales. Primeramente es elegir los alimentos con fines higiénicos, ¿verdad? Es muy importante que los alimentos estén limpios, ¿verdad? Que podamos lavar, que podamos ir a buscar, por ejemplo, un tomate que esté bien, ¿verdad? Que esté en condiciones, no solamente eh, que tenga un buen sabor también, ¿verdad? Que tenga sus características organolépticas, se le llama. Cocinar bien los alimentos, ese también es un punto muy importante. No cocinar de más ni tampoco cocinar menos tiempo. Vamos a aprender qué puede ocasionar si yo, por ejemplo, un trozo de cerdo no cocino bien, qué puede pasar. Por eso es importante cocinar bien los alimentos, especialmente si vamos a hablar de pollo, cerdo, carne, pescado, ¿sí? Luego, consumir inmediatamente los alimentos cocinados. Vamos a aprender en la siguiente diapositiva de por qué yo no puedo dejar mi sobra. Si supongamos hoy almorcé tallarín, no puedo dejar toda la tarde la sobra de mi tallarín sin refrigerar y más con nuestra temperatura, donde hace una temperatura bastante cálida. Vamos a ver por qué. Entonces, si es que cocino algo, se come inmediatamente y si no se va a comer, se refrigera inmediatamente. Eso también es un punto importante. El punto número 4 es guardar cuidadosamente los alimentos cocinados. ¿Y a qué me refiero cuando decimos guardar cuidadosamente? Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa?
a mí me sobra eh, dos platos de tallarín. Pongo en una cacerola, lo que sea. Uno, no le pongo luego tapa. O no envuelvo, no le pongo papel film, o no le pongo nada de tapa. Segundo, pongo en mi heladera en la parte más baja. La heladera tiene divisorias, ¿verdad? Normalmente. ¿Qué pasa? Pongo abajo. Justo hoy se me ocurre, me voy al súper, traigo 1 kilo, 2 kilos de carne cruda y pongo encima. Pongo encima, ya sea de mi plato o en mi heladera, y había sido esa bolsa donde tenía la carne, por A o B motivo se rompió y empieza a perder líquido. ¿Qué pasa? Ese líquido de la carne cruda se puede caer fácilmente en tu olla donde está tu resto de una comida que te sobró, que sería en este caso el tallarín. Entonces ahí se produce la contaminación cruzada, ¿sí? Por favor, si pueden desactivar su micrófono para no interrumpir, o si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano ahí en el abajo, les da la opción, o escribir en el chat, por favor. Entonces, ¿qué pasa si la carne, el líquido de la carne cruda tiene contacto con la sobra de un plato de tallarín? ¿Qué pasa? Se puede ocasionar una contaminación cruzada, le llamamos nosotros en gastronomía, y en ese caso, de acuerdo, si tiene alguna que otra bacteria, algún que otro microorganismo, te puede intoxicar o inclusive te puede producir una enfermedad, ¿verdad? Eso vamos a ir viendo también. Si vamos a usar o vamos a comer una comida, un plato de comida que me sobró, ya sea del mediodía, lo ideal es recalentar bien, volver a recalentar bien. ¿Sí? Recalentar bien los alimentos o la comida ya cocida para volver a consumir. ¿Sí? Vamos a aprender por qué después, pero lo ideal es calentar bien. También evitar, como ya estuve mencionando, un punto muy importante, evitar el contacto de los alimentos crudos con los cocidos. ¿Qué quiere decir eso? El mismo ejemplo que les puse. Mi carne no puede estar en el mismo recipiente que mi resto de comida, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le va a contaminar. Le va a contaminar, le puede pasar alguna bacteria, le puede pasar, acelerar el proceso de crecimiento de los microorganismos. Entonces, evitar 100% si tengo alimentos crudos en un sector, alimentos cocinados en otro sector. Lo ideal es poner, por ejemplo, ya sea en una bolsa, en un recipiente, la carne cruda, solamente la carne cruda, ¿sí? Lavarse las manos a menudo, por supuesto. Mantener escrupulosamente limpia la superficie de la cocina. Sabemos bien que en la cocina, se ensucia al cocinar, cualquier plato ensuciamos bastante, ¿verdad? Entonces, es importante mantener limpia, ya sea mi mesada, mi mesa, mis utensilios, para evitar también una contaminación cruzada. También mantener los alimentos, por supuesto, fuera del alcance de los insectos y los roedores. ¿Qué quiere decir eso? Para eso existen los estantes. Para eso tenemos estantes. Nunca, por ejemplo, se puede poner una bolsa de harina directamente en el piso. Si yo tengo un negocio, obviamente voy a comprar una bolsa, en vez de comprar una bolsa de 1 kilo, me va a convenir comprar una bolsa de 5 kilos o más. Entonces, yo no puedo dejar en el piso directamente que tenga contacto con el piso mi materia prima. Tengo que estar colocando en estantes. Eso también vamos a ir hablando a lo largo de todo este módulo, pero ya les adelanto. Y por supuesto, utilizar agua limpia, ¿verdad? Ingredientes, materia prima de calidad, una buena técnica, ya sea técnicas de cocción, cortes y herramientas adecuadas
obviamente, ¿qué va a pasar? Vas a tener un buen producto. El conocimiento más materia prima, más herramientas, es igual a un buen producto. Si yo tengo la mejor materia prima, pero no manejo estas informaciones que vamos a aprender, voy a tener solamente buena materia prima y no voy a tener buena técnica. Entonces, mi producto no va a ser un buen producto. Al contrario, y también si yo tengo un buen conocimiento, pero no elijo bien o no tengo buena materia prima, obviamente no voy a tener tampoco un buen producto. Entonces, es muy importante producto, conocimiento y herramientas complementar para poder tener un buen producto. Ahora tenemos conceptualmente lo que son los microorganismos. ¿Qué quiere decir o cuál es la función de los microorganismos o cómo se dividen? Y sé qué significa. En este caso, los microorganismos son elementos microscópicos, son pequeñitos que no se pueden ver a simple vista. Y tienen diferentes formas y diferentes tamaños, ¿verdad? Normalmente, por las consecuencias de su actividad en relación con el hombre, se pueden clasificar en tres. Tenemos tres tipos de microorganismos, ¿sí? Esta parte es muy importante para saber, vamos a saber por qué y cómo se descomponen, cómo se descompone la carne, cómo se descompone, por ejemplo, mi pan. Entonces, ¿cuál es la forma o el mecanismo que yo tengo que cuidar para que mi materia prima me dure más o me dure lo que tenga que durar? Y para eso yo tengo que saber por qué pasa eso, por qué se descompone mi carne. A causa de los microorganismos. Tenemos tres tipos. Tenemos los que son patógenos, los banales y los útiles. Los patógenos son los que originan normalmente enfermedades. Esos son los que nosotros comemos un alimento que tiene una alta cantidad de microorganismos, por ejemplo, una carne que se descompuso, comemos eso y nos puede intoxicar, nos puede agarrar una enfermedad, inclusive dependiendo de qué tipo de carne sea. Luego tenemos los banales, que no producen enfermedades, pero actúan en los alimentos y los alteran. O sea que capaz a mí ese microorganismo no me produzca enfermedad o no me intoxique, pero sí le está descomponiendo más rápido a mi tomate, por ejemplo. O sea que el tomate que me tiene que durar una semana, yo no pongo en condiciones adecuadas y se va a descomponer en 1 o 2 días porque hace mucho calor. Entonces, yo pierdo ahí mi materia prima. Y por otro lado tenemos los microorganismos útiles, que gracias a estos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, lo que son los quesos, lo que son las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y entre otros microorganismos útiles que encontramos, tenemos la que es fermentación alcohólica, que gracias a eso tenemos las bebidas alcohólicas, la lactina, que gracias a eso tenemos la maduración de los quesos y la manteca, y la producción de ácidos orgánicos. Entonces tenemos tres tipos de microorganismos: los que nos hacen mal, nos enferman, nos intoxican. Luego tenemos los banales, que son los que le alteran a nuestra materia prima y se hacen que se descomponga más rápida. Y luego tenemos los útiles, ¿sí? ¿Y cómo llegan los microorganismos a los alimentos? ¿Cómo yo puedo saber cómo se puede mudar de un microorganismo de un lugar a otro? Y es muy fácil. Normalmente nosotros estamos en un mundo donde el microorganismo está por todas partes. Tenemos en el aire, en el suelo, en tu vestimenta, en los insectos, en los utensilios, en la herramienta de trabajo, inclusive en el agua, en los animales, en la basura, ¿verdad? Y todos los elementos contaminados. O sea que básicamente
es muy difícil de que un alimento no tenga microorganismos, porque vivimos rodeados de microorganismos, ¿sí? ¿Y cómo podemos darnos cuenta si un alimento tiene microorganismos? Uno, tiene diferentes olores. Por ejemplo, mi carne no tiene que tener ningún olor feo, ¿verdad? O ningún sabor extraño. Si es que mi carne tiene un color, no sé, medio verdoso, quiere decir que ya tiene una alta cantidad de microorganismos y eso le está descomponiendo a la carne. Lo mismo pasa con el tomate. Cuando el tomate se está pudriendo, es porque ya tiene una alta cantidad de microorganismos que le está descomponiendo a ese tomate, ¿sí? Entonces, para que ustedes manejen que en todas partes encontramos los microorganismos. O sea que tenemos que manejar esto que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Nos dice que los microorganismos se reproducen de una manera muy fácil y muy rápida, ¿sí? Una sola bacteria de uno se va a multiplicar o se puede multiplicar a 2 millones de bacterias en 7 horas. Imagínense, o sea que si yo me voy al súper hoy, traigo las compras que hice, entre ellas mi carne, dejo mi carne a temperatura ambiente durante 4, 5 horas a 7 horas, te olvidas al día siguiente qué vas a encontrar. Vas a encontrar una carne que tiene olor, capaz ya tiene un color diferente, ya tiene un olor desagradable. Entonces, eso es porque el microorganismo se multiplicó a medida que fueron pasando los minutos. ¿Y qué necesita un microorganismo para multiplicarse? Necesita primeramente nutrientes, que por supuesto la materia prima tiene nutrientes, los vegetales tienen sus nutrientes, la carne tiene sus nutrientes, obviamente les va a multiplicar. Luego tenemos el aire, necesita aire para poder multiplicarse, necesita tiempo. Mientras más tiempo está en una temperatura óptima, más va a ir creciendo. Por supuesto, necesita humedad. Nosotros estamos en un país muy húmedo, entonces, por eso es que es mucho más fácil que se descomponga más rápido ciertos alimentos acá en nuestra temperatura. Necesita buena temperatura y esta parte me gustaría que puedan anotar. Si tienen algo para escribir, que anoten, ¿sí? La temperatura de riesgo o la temperatura en la cual el microorganismo sobrevive y se puede multiplicar es entre 5 a 60 grados. ¿Sí? 5 a 60 grados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo mi heladera, si yo quiero que mantenga y que la materia prima que tenga en mi heladera dure lo que tenga que durar, tiene que estar a menos de 5 grados. O sea que si yo tengo mi heladera, bueno, y un día amanezco, normalmente hay ciertas heladeras que tienen ya su termómetro y te dice a qué temperatura está. Si te dice un día que está a 10 grados, urgente tenés que llamarle a la persona, al electricista o a la persona que te arregle tu heladera. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, si nuestra carne, por ejemplo, está entre los 6 grados a 60 grados, es la temperatura ideal para que las bacterias y los microorganismos se reproduzcan. O sea que se va a descomponer más rápido. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué, por ejemplo, congelamos nuestras carnes? ¿Por qué congelamos nuestros pescados? Acá nos dice que cuando la temperatura es menor a los 5 grados, ya sea 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, se empieza a congelar nuestra materia prima. ¿Y qué pasa? No es que le mata
a la bacteria, sino que le congela, a simples palabras, el organismo duerme y eso hace que no se desarrolle o que no se multiplique. Por eso es que congelamos nuestros ingredientes. Obviamente, los ingredientes, hablando, ¿verdad?, de carne específicamente, carnes y otros productos. Entonces, ¿por qué si yo dejo a temperatura ambiente, nosotros acá en Paraguay, ahora mismo, capaz tengamos una temperatura de 25 a 30 grados, un ejemplo? ¿Está entre los 5 a 60 grados, 30 grados? Sí. O sea que está dentro de la temperatura de riesgo. Por eso es que yo no tengo que dejar mucho tiempo mi carne a nuestra temperatura ambiente. ¿Por qué? Se puede descomponer, puedo perder plata, puedo perder cliente, le puedo intoxicar a alguien con materia prima descompuesta. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando la temperatura pasa los 65 grados? Ahí, al superar los 60-65 grados, las bacterias mueren. O sea que por eso cocinamos nuestro guiso, cocinamos nuestra carne, cocinamos nuestros alimentos para matar las bacterias y matar los microorganismos que se encuentran en ese alimento. Como ya vimos la primera parte, las bacterias y los microorganismos tenemos en todas partes. Es imposible evitar, pero sí controlar su reproducción a través del manejo de la temperatura. O sea que si yo, Jorge, tengo mi comedor, tengo mi local y justo hoy salió una oferta de carne. Yo normalmente uso por día, no sé, 4 kilos de carne para hacer relleno de empanadas. Entonces yo solamente 4 necesito. ¿Qué pasa? Tengo una oferta. Bueno, hoy voy a comprar 10, también para mañana y para pasado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Tengo que refrigerar a menos de 5 grados para que mi carne no se descomponga. ¿Sí? Entonces, menos de los 5 grados no muere la bacteria, pero sí se congela, se retrasa su descomposición. Superando eso, o sea que al cocinar, al freír, al hacer un guiso, obviamente supera los 65, llega a 80, 90, 100 grados. En el horno, por ejemplo, ustedes ven, algunos hornos llegan a 150, 200, 300 grados. Entonces, al llegar a esa temperatura, mueren los microorganismos y por eso es que es apto comer cuando se cocina, ¿sí? Bueno, ¿por qué ahora entramos en este punto de por qué es importantísimo evitar que un alimento como la carne tenga contactos con las verduras estando crudo? ¿Por qué? Tenemos lo que se denomina en cocina, que es la contaminación cruzada. ¿Qué quiere decir la contaminación cruzada? La contaminación cruzada es el proceso por el cual los alimentos entran en contacto con sustancias ajenas, generalmente nocivas para la salud, ¿sí? Un ejemplo típico de la contaminación cruzada es el contacto de la sangre de la carne con alimentos cocidos. El mismo ejemplo del resto de comida, el cual meto en mi heladera sin darme cuenta, meto la carne cruda, el cual tiene su sangre, tiene su líquido, y eso botea en tu olla donde guardaste tu tallarín, y ahí automáticamente le va a contaminar, ¿sí? ¿Qué
En algunos casos se puede producir, o en este caso la carne, por ejemplo, contiene o tiene el Escherichia coli, una bacteria que da origen al síndrome urémico hemolítico. ¿Sí? O sea que te puede agarrar una enfermedad, te puede intoxicar, inclusive te puede llegar a matar si comes una carne que está contaminada, ¿verdad? Entonces, por eso es importante lo que estamos aprendiendo antes de empezar a cocinar. Yo no les puedo enseñar a ustedes a hacer un guiso, a hacer un tallarín, a hacer un vellú, si ustedes no manejan esta parte, porque nosotros vamos a estar trabajando con comida. Y la comida, ¿qué pasa? Comemos, ya sean nuestros clientes, ya sea nuestra familia, ¿sí? Y luego tenemos la contaminación cruzada que se divide en dos, que es la directa y la contaminación cruzada indirecta. Por ejemplo, la diferencia, la directa, se da cuando un alimento limpio entra en contacto con un alimento contaminado. Por ejemplo, poner las verduras en el mismo recipiente que la carne cruda. Prohibido, prohibido. Tengo un bol, corto mi carne, corto todo en cuadradito mi carne, pongo en ese mismo bol y me empiezo a cortar cebolla en la misma tabla sin lavar, y esa cebolla cortada vuelvo a poner otra vez en el mismo recipiente donde está la carne. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque la piel que tiene la carne y la sustancia que tiene la carne, al ser un alimento diferente a la verdura, a la cebolla, por supuesto, no son compatibles, entonces le va a contaminar, ¿sí? Por otro lado, tenemos la contaminación cruzada indirecta. En este caso es la más frecuente. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando yo tengo mi cuchillo, corto primero mi carne en mi cuchillo en la misma tabla, y después corto sin lavar, sin enjuagar nada, corto la cebolla y corto en la misma tabla con el mismo cuchillo sin enjuagar o sin lavar. Entonces, la contaminación cruzada indirecta es cuando el alimento tiene contacto con alguna herramienta que se contaminó, ¿sí? Entonces, por eso es que si yo tengo una sola tabla y voy a hacer un guiso, mi guiso tiene carne, tiene verduras, lo ideal es cortar la carne, enjuagar mi tabla, enjuagar mi cuchillo y volver ahí a cortar mis vegetales, ¿sí? Entonces, eso también es algo muy importante de mencionar antes de empezar a cocinar, ¿sí? Bueno, acá tenemos un poco lo que son las temperaturas, porque yo les puedo decir, bueno, la carne podemos congelar. Genial, la carne congelamos, después descongelamos y tiene la misma textura. Pero ¿qué pasa con las frutas, con las verduras, con el tomate, por ejemplo? El tomate nosotros congelamos, al descongelar ya nos queda igual. Entonces, de acuerdo también a los ingredientes, yo tengo diferentes tipos de temperatura para que se puedan mantener. Primeramente, la temperatura fresca, que ronda entre los 10 a 15 grados. Esa es una temperatura fresca. Y normalmente, esta es la temperatura ideal en la que se tiene que mantener frutas, hortalizas y ciertos vegetales, ¿sí? Por ejemplo, el congelar algunas frutas, las hortalizas, si vos congelás, ya no queda igual. Vos intentás descongelar y ya no se queda igual. Entonces, por ese motivo, para mantener, no es necesario congelar, pero sí refrigerar a una temperatura de entre los 10 a los 15 grados. Puede ser un poquitito menos de 10 también. Por eso es que siempre al meter en la heladera se mantiene más tiempo, ¿sí? Luego tenemos la temperatura de refrigeración, que en este caso está por debajo de los 0 y los 8, perdón, está por debajo, que sería entre los 0 y 8 grados, que normalmente es la temperatura, son las temperaturas en la cual tenemos nuestra heladera, ¿sí? Es adecuada, es la más adecuada para refrigerar y mantener la gran mayoría de alimentos perecederos y semiperecederos. Los quesos, la leche, ¿verdad? El jamón. Entonces, la gran mayoría
de los alimentos se mantienen a esta temperatura, ¿sí? En la heladera, para ser más simple, en la heladera, ¿sí? Luego tenemos las temperaturas por debajo de los 6 grados, que serían 0, -1, -2, ¿verdad? Que en este caso ya se inhibe el crecimiento del microorganismo, que producen intoxicaciones alimentarias y retardan eficazmente el crecimiento de los microorganismos. Así como les estuve explicando, menos de ese grado, ya menos de los 5, menos de los 6, 5, ya el microorganismo se duerme y retrasa mucho más el crecimiento de estos microorganismos y bacterias. Entonces, nuestro ingrediente puede durar más días, ¿sí? Retrasamos su descomposición. Y la temperatura de congelación, por supuesto, que en este caso ya es ciertos alimentos lo ideal es congelar. Si es que no vamos, supongamos, bueno, me conviene más comprar una bolsa de pollo que comprar 1 o 2 kilos de pollo, o sea, me sale más barato. Si tengo un congelador, bueno, compro la bolsa, congelo. Entonces, al congelar, se retrasa, increíblemente se retrasa bastante el crecimiento de los microorganismos. Entonces, también existen, como les dije, ciertos alimentos o ciertas materias primas que se puede refrigerar y otras que se pueden congelar. En circunstancias normales, estas temperaturas son suficientes para prevenir el crecimiento de casi todos los microorganismos y prolongar considerablemente su conservación, ¿sí? Entonces es importante que tengan en cuenta lo que son las temperaturas. Por ejemplo, a mí me sobra un puré de papa y yo no puedo congelar mi puré de papa, ya no queda con la misma textura. Lo ideal es refrigerar nomás, si voy a usar al día siguiente. Y seguidamente tenemos un punto muy importante. Yo creo que más de una persona ya habrá escuchado cadena de frío, en el súper mantener la cadena de frío. Bueno, ¿qué quiere decir la cadena de frío? Se denomina al mantenimiento de la temperatura, o sea que el mantenimiento sería que mantenga siempre la misma temperatura, que no tenga más ni menos, ¿verdad? De un alimento perecedero durante todo su proceso, desde que se produce hasta el transporte y hasta el almacenamiento. ¿Qué pasa con la leche, por ejemplo? Si pierde su cadena de frío, tiende a cortarse, ¿verdad? Entonces, es importante, si yo voy a hacer algunos postres, por ejemplo, generalmente hay algunos postres que al perder su cadena de frío se cortan. Al cortarse pierde su sabor, pierde, se descompone, ¿verdad? Entonces, hay ciertos alimentos que no tienen que perder la cadena de frío. Por ejemplo, una carne. Si yo me voy a ir al súper, lo recomendable es, voy a comprar arroz, un ejemplo, ¿verdad? Normalmente si nos vamos a un supermercado no compramos solamente una o dos cosas, ¿verdad? Nos vamos y compramos varias de una vez. Entonces, lo último que tengo que comprar son las cosas frescas, como por ejemplo el pollo, la carne, el pescado. Entonces, esa materia prima es lo último que tengo que comprar. ¿Por qué? Porque puede perder cadena de frío. Entonces, lo ideal es, al llegar a tu casa, se refrigera directamente. ¿Sí? Entonces, hay ciertos alimentos que no tienen que perder cadena de frío. Durante esta etapa, en algunos casos se va a recibir a una temperatura de cocción adecuada y de ahí en más, dependiendo si se consume frío o caliente, tiene que seguir ese proceso adecuado. El ejemplo de los postres. Si yo tengo un postre, hago, cocino todo, tiene que irse a la heladera porque tiene gelatina ese postre. Entonces yo tengo que mantener siempre refrigerado antes de vender. ¿Sí? A eso se refiere la cadena de frío. Se debe conservar la cadena de frío o calor, porque también puede ser calor,
Acuérdense que tenemos un método de cocción o un método de servicio de catering, que es el servicio a buffet. ¿Qué pasa con el buffet? El buffet van a ver que siempre va a mantener caliente, ya sea eléctrico o con fuego, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que mantenerse caliente para no perder esa cadena de calor, ¿sí? Y lo recomendable también es no dejar más de 30 minutos un alimento, más de 30 minutos. Supongamos que mi carne se queda acá afuera, voy a procesar o voy a hacer, no sé, relleno de empanada. Lo ideal es que no esté más de 30 minutos fuera a temperatura ambiente, ¿sí? Porque son delicados. Entonces, por eso es muy importante esta información que le estoy dando para poder manejarnos bien en la cocina, no causarle daño a nadie. También utilizar bien nuestra materia prima, que no desperdiciemos, porque al desperdiciar estamos perdiendo plata, ¿verdad? La plata lo usaste para comprar esa materia prima. Entonces, es muy importante el buen manejo de nuestros ingredientes, tanto desde el comienzo hasta la comida que hago, ¿sí? Entonces, es sumamente importante. Y tenemos la contaminación de los alimentos, que pueden ser contaminación vegetal, una contaminación física, una contaminación química. Que seguidamente tenemos los ejemplos. Por ejemplo, la contaminación vegetal sería el contacto de un vegetal, ¿verdad? Que tiene contacto con una planta que es tóxica y que no es buena para el consumo. Eso se refiere a una contaminación vegetal. Una contaminación física puede ser cuando ya sea cuando una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos preparando, tiene contacto con nuestra comida. Por ejemplo, un anillo, un arito, está totalmente prohibido fumar, que se puede caer en la ceniza en tu preparación. Mascar chicle también está prohibido. Uñas postizas está prohibido en la cocina. Todas esas cosas que físicamente le puede contaminar a tu comida, ¿sí? Luego tenemos la contaminación química, que en este caso, un claro ejemplo puede ser un detergente, que es algo químico que tiene contacto con tu comida y puede ocasionar una contaminación química, ¿sí? Y luego tenemos la contaminación microbiológica, que en este caso se produce cuando un alimento contiene microorganismos patógenos o bien microorganismos no patógenos en un número elevado. Generalmente es debido a falta de capacitación en los manipuladores de alimentos, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quiera mencionar? ¿Algo que quiera resaltar un poco? Pueden encender su micrófono o pueden escribir también acá en el chat. Hola, profe, ¿qué tal? Yo quería saber otra vez sobre, no pude anotar ni no pude escuchar muy bien cómo era el congelar y no congelar. Ese es el tema del grado, de graduación en la heladera y eso. Bueno, vuelvo a esa parte. A ver, nos dice, bueno, acá tenemos las temperaturas, ¿sí? También este material ustedes tienen ya en la plataforma, pueden ir leyendo, descargando también. Así que, bueno, de igual forma vamos a repetir, no hay ningún problema. Tenemos como que nosotros trabajamos con diferentes, vamos a trabajar con diferentes ingredientes. También tenemos que tener en cuenta que cada ingrediente tiene su composición. Por ejemplo, una papa normalmente no se puede congelar. No se puede congelar. ¿Por qué? Porque la textura al descongelar ya cambia. Lo mismo sucede con el tomate. Normalmente los vegetales, las hortalizas y las frutas tienen que mantenerse bien frescas, ¿sí?
Entonces la temperatura ideal, por ejemplo, de una lechuga, de un tomate, si yo quiero hacer una ensalada donde mi lechuga tenga buena pinta, tengo que mantener, y más acá en Paraguay, que estamos la mayor parte del tiempo en temperaturas altas, mucho calor, inclusive ahora estamos en otoño y hace todavía calor. Entonces, cuando el alimento no está a una temperatura adecuada, pierde su textura, se descompone más rápido. Y normalmente entre 10 a 15 grados, inclusive puede ser un poquito más bajo, es lo ideal de mantener las frutas, verduras y hortalizas, ¿sí? Luego tenemos la temperatura de refrigeración, que la refrigeración sería, ¿verdad?, normalmente la heladera, ¿sí? Hoy en día creo que hay cierta heladera donde vos puedes regular la temperatura. Y lo ideal es de 0 a 8, puede ser entre 0 a 5 luego. Pongo 5 grados, 5, 2, 3 grados, mi temperatura de mi heladera. Entonces, ¿qué pasa cuando está en esa temperatura? Pasa que mi alimento se conserva mejor, se conserva más tiempo. Por ende, tengo un mejor producto, no desperdicio plata y puedo conseguir mejores resultados. Y por otro lado tenemos la temperatura de congelación, que en este caso ya es desde 0 a menos 5, menos 10, menos 18, ¿verdad? De acuerdo a qué temperatura, hasta qué temperatura puede congelar mi congelador. Y normalmente hay alimentos que no se pueden congelar, como ya estuve diciendo. Y también hay alimentos que sí se pueden congelar, como normalmente la carne, el pescado, ¿verdad? Pero siempre es recomendable congelar si es que voy a usar, no sé, después de un tiempo, ¿verdad? Porque si voy a usar, compro hoy y voy a usar mañana, puedo netamente refrigerar, no es necesario congelar. Entonces, depende mucho también de la capacidad, al menos hablando de un local. Muchas veces a mí me llegó a pasar en el local que tenía, que conseguíamos a buen precio, por ejemplo, la carne, y muchas veces por el espacio físico no podíamos traer mucho porque no teníamos la cantidad de congeladoras que teníamos, ya estaba prácticamente lleno. Entonces también depende mucho de la capacidad, de la utilidad, pero estas son las temperaturas que tienen que tener o a la que tienen que estar los alimentos para mantenerse, ¿sí? Y por supuesto, cocinar bien después, para superar que se cocine bien, porque muchas veces yo tengo, un ejemplo, mi placa eléctrica. Puede ser que ahí diga que esté calentando no sé, a 200, 300 grados, pero yo estoy cocinando una carne congelada, ¿verdad? Una carne congelada o fría, entonces capaz el calor tenga esa temperatura, pero mi alimento todavía no tiene más de 65 grados. Entonces también es importante cocinar bien los alimentos. Nosotros vamos a aprender los tipos de cocción, tipos de cómo cocinar, las temperaturas, ¿verdad? Si voy a hacer un estofado, por ejemplo, no puedo prender fuerte mi hornalla. ¿Por qué? Porque el estofado tiene que ser a temperatura baja por mucho tiempo. Entonces, todo eso nosotros vamos a ir aprendiendo en estas clases. Por eso es importante que traten de no faltar, porque en cada clase vamos a aprender algo importantísimo y algo nuevo. Entonces, yo no les puedo enseñar a ustedes a hacer un estofado o hacer un boriborí sin antes tener en cuenta esto, sin antes saber cómo yo tengo que refrigerar, cómo tengo que mantener, ¿verdad? ¿Qué es la cadena de frío? ¿Cuál es la temperatura de riesgo? Ahora aprendimos que la temperatura de riesgo ronda entre los 5 a 65 grados. O sea que en temperatura ambiente dejamos algo, se va a descomponer mucho más rápido, ¿sí? Entonces, todo eso, primero yo tengo que saber dominar
para poder empezar a cocinar. Los microorganismos, aprendimos qué son los microorganismos. Los microorganismos son todo, o prácticamente encontramos en todo. Tenemos diferentes tipos, algunos nos enferman, otros no producen intoxicaciones. Otros microorganismos hacen que gracias a eso tengamos el queso, tengamos la manteca, ¿verdad? O sea que son microorganismos buenos para producir otros alimentos, ¿sí? La levadura, por ejemplo, no sé si ustedes, hay alguien acá que hace pan. La levadura es un tipo de microorganismos, pero es un tipo de microorganismo bueno. O sea que gracias a la levadura, que es un microorganismo, nosotros podemos, ese pan puede fermentar y puede leudar. Lo mismo con las bebidas alcohólicas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No sé si puede responder tu duda. Sí, está muy bien. Ahora sí entendí, profesor. Buenísimo. Si tienen dudas también pueden escribir en el chat, tienen este material en la plataforma, así que siempre es importante cuando aprendemos cosas nuevas volver a repasar después para no olvidarnos, porque muchas veces mucha información nueva hace que no retengamos todo. Entonces por eso es importante que volvamos a releer, ¿sí? Ninguna duda, dice Neji. Excelente, buenísimo, me pone también contento de que puedan entender en lo que estuvimos dando el día de hoy. Yo creo que hasta acá para no cargarles con mucha información, ya que este módulo es un poco largo, pero es el módulo, es la base de este curso. Después ya en el 7 entramos en comida paraguaya, ya vamos a cocinar meyú, vamos a hacer algunas que otras recetas. Entonces, por favor, traten de ponerse al día en la plataforma. Si tienen dudas, hay compañeras y compañeros que me están escribiendo. Yo siempre les estoy ayudando, así que no tengan miedo en preguntar, que para eso también estoy yo. Para ayudarles, cómo responder, cómo subir sus actividades. Entonces, todo eso es importante que ya tengan hasta el módulo 5. ¿Por qué? Porque ya vamos a habilitar después el módulo 6 y a partir del módulo 7 ya la tarea va a ser hacer un video cocinando, por ejemplo. Entonces, por favor, si se pueden poner al día, completar todo. ¿Por qué? Porque todo se queda en la plataforma. Todos los puntos se quedan registrados ahí. Entonces, nosotros no le vamos a poder dar el certificado y el kit de cocina a la gente que no tiene la cantidad de puntos que Sinafocal exige, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra duda, consulta antes de ir terminando? Por mi parte ya entendí muy bien, profesor. Genial, María, muchas gracias. Bueno, entonces, si no tienen más alguna duda, alguna consulta, dejamos hasta acá esta clase. Les deseo un buen resto de jornada y nos vemos el sábado. El sábado vamos a tener clases, así que traten de no perderse. Vamos a enviar, voy a enviar el horario de nuestra clase de Zoom, pero va a ser por la mañana. Y también mencionarles que vamos a tener la visita, va a entrar en esta clase también un supervisor de Sinafocal que va a estar acompañándonos y creo que va a dar también algunas palabras para ustedes. Entonces vamos a tener también la presencia de los supervisores de Sinafocal, entonces es importante que tengamos una buena participación. Así que les espero a todos también en la siguiente clase. Por favor, aprovechen para ponerse al día en los que faltan. Y ante cualquier duda o consulta estoy también disponible y estamos en el grupo de WhatsApp. Así que nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. A ver, una última consulta. Dice el módulo, sí, Sandra, les quiero resaltar esto. El módulo 6 es el módulo más largo de este curso. Tiene 36 horas en teoría. Entonces, hay muchísimas cosas todavía que no aprendimos. No aprendimos los cortes,
no aprendimos tipos de cocción, muchísimas cosas todavía que ustedes ni se imaginan, así que tienen que estar atentos. Tienen que, nos dice María, ¿qué vamos a cocinar? Bueno, módulo 7 ya les adelanto. Módulo 7 solamente cocina paraguaya. Módulo 8 vamos a hacer pastas, comida internacional, vamos a aprender a hacer ñoquis caseros, ñoquis de papa, ¿verdad? A partir del módulo 9 hacemos bocaditos, algunos bocaditos dulces, salados. También en el último módulo, módulo 10, aprendemos a hacer cosas dulces, ¿sí? Hay una infinidad de recetas, así que les menciono algunos nomás, porque vamos a aprender muchas comidas, muchos tipos, o sea, muchos tipos de recetas. Pero lo que yo, como mencioné desde el primer día, yo quiero que ustedes aprendan las técnicas. ¿Y cómo aprendemos las técnicas? A través de esta parte teórica. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar en Internet, van a encontrar en Google, van a encontrar en YouTube, en Facebook, millones y millones de recetas. ¿Sí? Yo, Jorge, nunca hasta ahora, a excepción de pan, que hacía bastante, nunca memoricé a una receta. Siempre necesito y siempre tengo mi recetario a mano. ¿Por qué? Porque yo memorizo técnicas. Entonces, si yo veo una receta de Google, veo una receta de YouTube, veo una receta de Internet, aplicando la misma técnica, por más de que sea receta diferente, me va a salir el mismo producto o un buen producto. Entonces, eso es importante también resaltar. Yo quiero que ustedes aprendan técnicas. Vamos a aprender los cortes. Yo no les puedo enseñar a ustedes a hacer, vamos a hacer boriborí, pero ustedes no saben los cortes. Ustedes no saben cómo se había sido, la cebolla tenía diferentes tipos de cortes, ¿verdad? Entonces, todo eso vamos a aprender antes de cocinar. Existen varios tipos de cortes, ¿verdad? Con nombres inclusive. Entonces, ustedes van a encontrar después en la receta, les va a decir cebolla en brunoise, cebolla en juliana. Entonces ustedes ya saben, juliana es en tiritas. Brunoise es corte chiquitito de cebolla. Entonces, por eso es importante que este módulo 6 no se pierda, ¿sí? Así que, no sé si pude responder tu pregunta, María. Así que no se pierdan las clases que vamos a aprender desde el vellú hasta hacer la masa de la chipa, vamos a hacer ñoquis, ¿verdad? Entonces, muchísimas cosas, muchas recetas vamos a aprender, pero todo ya depende también de cada uno. Yo les voy a mostrar todo el conocimiento, algunos secretos, pero ya van a aprender también de ustedes si aprovechan o no aprovechan, ¿verdad? Así que, genial, nos vemos en la siguiente clase. Por favor, no se pierdan que va a estar más buena que esta clase. Así que nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao.